Bueno, el Señor Jesús les bendiga. Espero que sean bendecidos. El tema de hoy habla acerca de el tiempo del fin y un llamado de Dios. Este es el texto. Vamos a leer el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Y sucederá después de esto que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Y haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entren los sobrevivientes, estarán los que el Señor llamare. Entonces aquí la palabra del Señor dice en el libro de Joel capítulo 2 verso 28 en adelante, dice que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne. Y esto habla es para el tiempo del fin, mayormente para los días últimos o para la última semana, los últimos 7 años, que serán llamados por la palabra del Señor los días de la gran tribulación, los días de angustia, de lamentación, que serán los finales escritos en el libro del Apocalipsis. Entonces, aquí la palabra del Señor nos habla que el Señor haría una obra maravillosa, que sería predicado el Evangelio a todas las naciones, en todo el mundo. Y hoy tenemos la facilidad, los medios de comunicación, la inteligencia artificial, celulares, computadoras. Estamos pues en una época donde el Evangelio puede ser predicado libremente a todas las naciones, antes de que comience la persecución, antes que se dé inicio al primer sello, donde se abran los sellos. El Señor va a abrir los sellos y comenzará inmediatamente el jinete del caballo blanco. Se dará inicio a lo que dice la palabra del Señor, la profecía acerca del antimesías o anticristo, como lo llaman. Entonces será predicado este evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y mucha gente se le va a abrir el entendimiento, van a poder comprender. Algo muy importante que van a poder entender y comprender es acerca del verdadero nombre del Señor. Dice el verso 32, dice, y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, mucha gente está confundida, no sabe ni de dónde vienen los diferentes nombres que nos han introducido en las Escrituras. Pero usted se introduce en Google y usted averigua cuál es el nombre original del Mesías, el que nació en el pesebre de Belén. Y allí le va a aparecer el nombre del Señor en el idioma hebreo, su escritura original en el idioma hebreo y la traducción al idioma español, que es Yeshua. Y su significado quiere decir salvación. Entonces, cuando una persona invoca el nombre del Señor Jesús, quiere decir se está acogiendo a la salvación que Él preparó de antemano allá en la cruz del Calvario, donde cargó todos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Antiguamente, en el pueblo israelita, habían pecados por los cuales no estaba permitido
ni sacrificio, ni oración, porque eran pecados de muerte. Los adúlteros eran apedreados, los idólatras eran apedreados. Pero cuando el Señor vino, quitó el pecado del mundo, o lo cargó sobre sí en la cruz del Calvario, se cumplió la escritura que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este último tiempo donde el Señor va a derramar conocimiento del verdadero evangelio, que quiere decir evangelio, buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas de salvación están única y exclusivamente en el nombre del Señor Yeshua. Entonces, todo aquel que invocare el nombre del Señor Yeshua será salvo. Dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio a todas las naciones. Y dice, y ahí sí, entonces vendrá el fin. Antes habla que habrá pestes, hambre, terremotos, guerras en diferentes lugares, pero todavía no es el fin. En Juan capítulo 16, verso 13, dice la palabra del Señor que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Y aún más nos dará palabras para hablar, iluminará nuestro entendimiento. Número 1, para conocerlo a Él, al que es el verdadero. No nos va a dejar ser engañado por el anticristo, el antimesías, no, Señor. Él nos guiará, nos iluminará lo que es bueno dentro de nosotros, nos hará sentir que no podemos maldecir, que no podemos desear nada malo. Él nos guiará una vida santa, perfecta en la mente, en el corazón. Porque dice la palabra del Señor que no entrará en la nueva Jerusalén nada inmundo, ni que haga abominación. Él te guiará, el Señor te hará sentir. Solamente basta un arrepentimiento, una conversión de la persona, reconocer que el Mesías, el Señor Jesús, está en nuestras vidas. Cuando hagamos un acto de quebrantamiento, de arrepentimiento genuino. Entonces, en este tiempo del fin, estará el llamado del Señor. Pero dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que oyen estas palabras y las guardan. Hay que guardarla, hay que prestarle atención. En Lucas 11:28 también dice, bienaventurados los que escuchan, perseveran y guardan esta palabra. Es como el mensaje que el mismo Señor Jesús habló, dijo que habrían 10 vírgenes, 5 de ellas serían prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tomaron el aceite, símbolo de la palabra del Señor, escucharon, guardaron, se arrepintieron, hicieron acto de conversión, se dijeron a sí mismos, no voy a seguir siendo idólatra, no voy a seguir pecando, no voy a seguir codiciando, voy a guardar mis ojos, mi mente, mi corazón, mi vida, mis manos. Por eso el Señor en una ocasión, Él habló en los evangelios y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en la vida eterna sin un ojo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar sin una mano, sin una pie, sin un ojo, en el reino de los cielos, que todo tu cuerpo ser echado a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, cuidado,
Cuidado con estar agarrando lo que no le corresponde, con tocar lo que no le corresponde, porque cada ser humano debe de convertirse en un templo del Espíritu Santo de Dios. Este es el verdadero evangelio, el que te hace convertir, el que te hace renacer, el que te hace vivir en santidad para la gloria del Señor. Entonces, en este tiempo del fin, es importante poner la mirada en las cosas del Señor. Y esto va a suceder en esta última semana que estamos por iniciar. Ayer estaba viendo videos acerca de otro tratado de paz que Israel estaba firmando con el Líbano, porque se tiene que cumplir la escritura que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. O sea, se dará inicio a la gran tribulación. Entonces ya Israel tiene un tratado de paz con el Líbano. Tiene un tratado de paz con Jordania y está haciendo otros tratados de paz con varias naciones árabes. Tiene también ya firmado un tratado de paz con Egipto, o sea que por el lado de Egipto, el Mar Rojo, que colinda con Jerusalén, ellos tienen paz. Tiene paz con Jordán y ahora firmó un tratado de paz que el secretario de Estado lo confirmó y hicieron ese tratado de paz para que todas esas milicias que intentan destruir a Israel sean sacadas de ese territorio del Líbano y tanto el Líbano como Israel puedan tener y convivir en paz. Entonces falta que se cumpla el tratado con Irán y el tratado con otras regiones árabes para que todos esos tratados sean confirmados y pueda ser reconstruido el templo de Salomón. Y entonces cuando se comiencen los sacrificios allí es donde se va a sentar el antimesías, el anticristo. Y eso será a los 3 años y medio. Primero comenzará una falsa paz, pero es necesario que este evangelio sea predicado. Entonces tenemos, hermanos, amigos, que escuchar esta palabra de salvación. Tenemos que entrar, concientizarnos cuál es el verdadero nombre que tenemos que invocar. Porque hay muchos pastores que no les importa cualquier nombre. Hay pastores que toman el texto de Hechos 4, 11 y 12, dice, Yeshua es la principal piedra del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, uno bautiza en el nombre del Señor Yeshua. Yo personalmente hoy bautizo el creyente en el nombre del Señor Yeshua para perdón de los pecados, como bautizaron todos los apóstoles. Usted lee el Código Real, ahí le habla en Hechos de los Apóstoles, todos invocaron el nombre del Señor Yeshua. A los apóstoles que pusieron presos, a unos los mataron, a otros los amenazaron y les dijeron, no hablen a nadie en el nombre del Señor Yeshua. Pero posteriormente vinieron traducciones donde entonces hablan de otros nombres que tienen significados, entre comillas, muy, ¿qué les puedo decir? Muy especulativos, muy traicioneros. Entonces medite, porque hay pastores
que dicen a la gente, usted puede meterse en YouTube y buscar videos de diferentes clases de bautismos y encontrará unos bautismos en el nombre de Jesús, otros en el nombre de Jesucristo y otros en el nombre del Señor Jesús. Entonces yo me preocupé cuando estaba joven, yo miré de que había cielo, luna, el sol, estrella, naturaleza, seres humanos, toda la creación tan perfecta, tan bien organizada. Y yo dije, papaíto lindo, yo sé que tú existes y que existe un solo creador que organizó y hizo todo este mundo tan perfecto, pero tengo la inquietud, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y le dije, ayúdame a entender, a comprender cuál es el verdadero nombre, porque no quiero perder mi tiempo en este mundo. Quiero conocer la verdad. Y comenzó el Señor a hacer tratados y tratados conmigo, a llevarme al conocimiento de diferentes religiones, diferentes organizaciones. Y entre ellas varias estuve como pastor y entendí el proceso del Señor hasta que me trajo al conocimiento del verdadero nombre. El Señor me mostró y me confirmó en visiones, en sueños, en mi vida, en la de mi esposa, para conocer que estamos en una gran verdad, que el nombre del Señor Yeshua quiere decir salvación. Y algo muy importante, en hebreo escrito el nombre del Señor Yeshua tiene las 7 letras, las 7 yud, que quiere decir los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Es el único nombre que tiene 7 yud. Voy a mostrarle aquí una gorrita que yo mandé a hacer, una gorrita con el nombre. Entonces, aquí está el nombre en hebreo. Aquí dice Yeshua, se escribe de esta forma. Y aquí está en español Yeshua. Entonces, las 7 yud vienen encima de estas que son los 7 candeleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí sobre esa yud van los 7 espíritus que significan el candelero del pueblo de Israel. Y esta mera letra, llamada la letra Sin, tiene todas estas letras que tienen el nombre del Señor Yeshua. Voy a taparle. Aquí tenemos la primera yud, que es esta. Luego viene la misma letra Sin. Luego viene la Bab. Aquí vemos, tapo y vea que aquí le aparece la Bab. Y luego viene la última letra, que es la Ayin. Entonces yo tapo aquí y ve que ahí está la misma letra Ayin. Y esta letra, que es el nombre de Yeshua, en una vista aérea en Jerusalén, aparece entre varios montes esta letra desde una vista aérea. Entonces, quiero decirle, prepárese, el tiempo del fin, un llamado de Dios para prepararse a un arrepentimiento, a una conversión de su propia vida, a vivir en santidad. Usted tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo vivir en santidad? Si usted es templo del Espíritu Santo de Dios, usted puede pecar con algo que coma, algo podrido, algo inmundo. Cuidado. Entonces, un pensamiento impuro, maldecir, pensar mal. Usted tiene que comenzar a hacer una estructuración completa en su vida de lo que es la verdadera santidad.
No, es que yo ya creí en el Señor, y vivir como vive todo mundo. No, cuidado. Y cuidado de prepararse, porque si su cuerpo es templo del Espíritu Santo del Señor, entonces debe cuidarse en santidad. Por eso es que la palabra del Señor nos advierte y dice que en la Nueva Jerusalén, en la ciudad santa del Señor, y para ver al Señor, nada inmundo. ¿Y sabe qué está haciendo y planeando el antimesías? Con un chip, hacer un superhombre, injertarle un chip en la vida, en la mano derecha o en la frente. Por eso es que dice que todo el que reciba la marca de la bestia no tendrá parte. No tendrá parte. Entonces, el llamado de Dios en este último tiempo es a un arrepentimiento genuino, a conocer el verdadero nombre del Señor, el cual debe ser invocado, a conocer al Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Qué puede hacer por ti? Porque muchos piensan que no, que el Señor no tiene poder. Para terminar esta enseñanza quiero ilustrarles con algo. El pueblo de Israel vivió momentos críticos donde muchos de sus reyes se contaminaron con la idolatría, sacrificaban aún sus hijos al fuego, al dios Moloch, a Baal. Pero hubo un profeta enviado por el Señor que dijo que no habría lluvia durante 3 años y medio porque el Señor se lo dijo a Isaías. Y Isaías, entonces, fue el profeta Elías. Y Elías fue donde el profeta, donde el rey acá, y le dijo que convocara al pueblo, porque él haría una señal y que todo mundo conocería quién era el verdadero Dios, si eran los Baales o era el Dios eterno que sacó al pueblo de Israel, que le dio agua durante 40 años, cerca para 2 millones de personas que salieron de Egipto. Le dio maná, le dio codornices, sus calzados, sus vestidos no se envejecieron. ¿Cuántos años y cuántos pares de zapatos gastaría usted en 40 años? ¿Cuánta ropa? Pero a ellos no se les envejeció y el Señor los mantuvo. Estaba el arca del pacto, donde se introdujo el maná y no se agusanaba, porque allí estaba la vida que lo sustentaba. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto, y esos frutos y esa vara mantenía intacta la vida ahí para esa vara. Y el pueblo de Israel en el desierto no sufrió de calor, porque había una nube que los cubría del calor. Y esa nube, ese Dios maravilloso, poderoso, el Creador, convertía esa nube en la noche en una columna de fuego que les daba calor. Entonces el rey Acab fue convocó al pueblo, y Elías le dijo: ustedes que son más, los profetas de Baal, 450, hagan un sacrificio, pongan el buey, pongan la leña, pero no pongan fuego. Y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo, esos profetas allí gritaban, y todo el día estuvieron ahí, se cortaban, se hacían zanca, la sangre chorreaba, pero Baal no respondía. Entonces Elías dijo a la hora del sacrificio: córranse para allá, que ahora va a conocer el pueblo de Israel quién
es el verdadero Dios. Y acomodó su sacrificio, mandó a que abrieran una zanja de agua alrededor del sacrificio, mandó a traer agua 1, 2, 3 veces hasta que la zanja se llenó de agua. Y luego dijo: Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que este pueblo conozca que solo tú eres Dios, que solo tú eres el creador, que solo tú eres el que hace maravilla. Envía fuego para que este pueblo conozca. Y no había terminado Elías de hablar cuando descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, el holocausto, y aún secó el agua que había alrededor del altar. Y todo el pueblo pudo conocer y ver que el Señor era el Dios de Israel, el Dios vivo. Pueblos, naciones, escuchen el llamado del Señor, porque tienen que conocer el verdadero nombre que los va a salvar, que los va a guiar hacia la vida eterna. El Señor Jesús los bendiga. Miren, por favor, no ignoren las palabras. Esta es la palabra del Señor, este es el verdadero nombre que te puede conducir a la vida eterna. Investiga. Cerciórate por la palabra del Señor. Y no olvide compartir este video para que muchas almas sean salvas. La ramera reunió toda su casa en la familia y pudo ser salva. Reúne tu familia para que busquen la presencia del Señor en este tiempo. El Señor Jesús les bendiga.